Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo a todos ustedes de mi parte nuevamente. Hoy día quería tocar un asunto que ya lo hemos visto hace poco en un video que he subido, que tiene que ver con las enseñanzas falsas de la Watchtower. La Watchtower, como ya expliqué anteriormente, dijo en la atalaya del 1 de mayo de 1977, dijo muy claramente que los apóstatas que enseñan doctrinas falsas no se les debe recibir en nuestra casa o siquiera dar un saludo. Y dice esta atalaya del 1 de mayo de 1977, página 286, que pueden ver ustedes en pantalla, ya lo mostré en otro video, que estos apóstatas que enseñan doctrinas falsas son inicuos. Y culmina diciendo esta parte que está en amarillo de la siguiente manera, y dice: en esta carta vemos a Juan recalcar nuevamente el amor y al mismo tiempo expresar indignación justa contra los inicuos. Es decir, que la indignación contra los apóstatas que enseñan doctrinas falsas. Yo he demostrado que la Watchtower pues anduvo enseñando doctrinas falsas en el pasado y que ellos son los más grandes apóstatas. Son aquellos que enseñan pues doctrinas falsas y lo podemos hallar muy fácilmente en la sociedad Watchtower. Cuando en el Teatro Stanley en el 2012 el cuerpo gobernante o Claudio Félix Greto comenzó a enumerar las doctrinas que se habían descartado y reemplazado por otras diferentes, evidenciaron ellos, el cuerpo gobernante, ellos evidenciaron que anduvieron enseñando pues doctrinas falsas, y por lo tanto, de acuerdo a esta atalaya del 1 de mayo de 1977, ellos fueron los apóstatas, aquellos falsos maestros que enseñaban doctrinas falsas, que tuvieron que descartarlas en el 2012 por otras doctrinas totalmente diferentes. Por ejemplo, cuando se nos había dicho que en 1918 Jesús había hecho su inspección a su templo espiritual, dijo que Jesús se complació con este esclavo que lo encontró fiel y discreto, y en 1918 lo nombró como su esclavo fiel y discreto, y el siguiente año de 1919 los encargó de todos sus bienes en la tierra de Mateo 24:47, es decir, que los encargó para que administraran la sociedad Watchtower, la hicieran crecer, se encargaran de las salones de reino, de las salas de asamblea, de las casas Betel, de las imprentas, de los edificios, es decir, toda la parte material de la Watchtower eran bienes de Jesucristo y que estaban bajo la administración y la confianza otorgada por el Señor Jesucristo, como cumplimiento, como dije, al texto de Mateo 24:47, en donde Jesús, después de nombrar a su esclavo en 1918, le confía de todos sus bienes en la tierra en 1919, y eso también implicaba encargarlos pues de la obra misionera, de la obra mundial de predicación, de ser discípulos, de encargarse de la grande muchedumbre como bienes de Jesucristo, de encargarse de, como dije, anunciar las buenas nuevas a las naciones. Y eso fue lo que la Watchtower enseñó toda su vida como la verdad, desde la época del juez Rutherford, de los años 1918 en adelante. La Watchtower anduvo pues enseñando por más de 80 años que Jesús, al hacer su visita a su templo espiritual en 1918, en ese año, escogió y nominó a su esclavo fiel y discreto en ese año 1918, y que en 1919 lo nombró, le hizo la segunda nominación de todos sus bienes en la tierra, como un ascenso, como un premio, como una promoción, como una muestra de confianza a ese esclavo, porque había demostrado ser fiel y discreto, y Jesús, con mucho gusto, con mucha confianza, los nombró sobre
la administración de todos sus bienes terrenales del Señor Jesucristo, a este esclavo. Esa fue una de las enseñanzas que la Watchtower estuvo enseñando siempre. Pero, curiosamente, en el 2012, la Watchtower explica que la segunda nominación del esclavo fiel y discreto en realidad no se hizo en 1919 y que Jesucristo no le confió nada al esclavo fiel y discreto de sus bienes terrenales en 1919, sino que se halla todavía para el futuro, para que se haga durante la gran tribulación, el momento en el cual Jesús recién le confiará de todos sus bienes en la tierra a ese esclavo nominado en 1918. La Watchtower pues descartó lo que había enseñado como la verdad durante muchas décadas, afirmando que Jesús inmediatamente nominó a su esclavo fiel y discreto en 1918, en 1919, el año siguiente, le confió de todos sus bienes en la tierra. Fue una cosa después de la otra casi inmediata. Y esa fue la creencia, esa fue la doctrina, esa fue la doctrina verdadera que se llama la Watchtower, o se llama la Watchtower por décadas. Sin embargo, en el 2012 la Watchtower tiene que reconocer que eso no era verdad, que Jesús no le confió nada de sus bienes terrenales a su esclavo en 1919 y que todavía está para que se lo confíe al esclavo en el futuro. Entonces aquí vemos entonces que la Watchtower enseñó una doctrina. Doctrina es una enseñanza, es un sinónimo. Enseñanza, doctrina es lo mismo. Son enseñanzas que tienen una religión, son doctrinas. Entonces aquí vemos pues entonces que la Watchtower anduvo enseñando una mentira, una falsedad por décadas, diciendo que Jesús sí le había confiado de todos sus bienes en la tierra al esclavo fiel y discreto nominado en 18, que sí se lo había entregado. Le tuvo confianza y que lo encargó para hacer crecer la obra mundial en todo el mundo, hacer crecer sus salas de reino, salas de asamblea, su casa Betel, sus edificios, sus imprentas, todo lo que tiene que ver con los bienes materiales de la Watchtower, que ellos estaban encargados por Jesucristo desde 1919. Entonces la Watchtower enseñó una falsedad, una doctrina falsa, diciendo que el texto de Mateo 24:43 se había cumplido ya en 1919, para que después de haber enseñado eso por 80 años, nos diga que tienen una nueva luz más brillante por parte de Jesucristo, para anunciar que Jesús les había dado una luz falsa en el pasado, asegurando que Jesús sí les había nombrado de todos sus bienes al esclavo en 1919. Ahora resulta que Jesús se comunica con su esclavo en el 2012 para decirle que eso fue una mentira, que eso no era verdad, y que recién se hará la entrega de los bienes de Ramos a su esclavo cuando empiece la gran tribulación, o durante la gran tribulación. Entonces, podemos decir que la Watchtower es una religión que jamás ha enseñado doctrinas falsas en su vida. ¿Puede la Watchtower esgrimir que ella no es una religión apóstata, que enseña doctrinas falsas, cuando vemos que sí lo ha hecho, y esto para muestra un botón? Cuando se nos dijo que Jesús había hecho su inspección a su templo espiritual en 1918 para inspeccionar a su esclavo, y que le hizo su primera nominación en 1918, para que después nos diga que eso tampoco fue verdad, sino que la fecha de inspección no fue en 1918, sino fue en 1914, y que duró hasta 1919. Entonces la Watchtower estuvo enseñando una falsedad, una doctrina falsa, diciendo que Jesús había hecho su inspección en 1918, y lo enseñó por décadas, y todo el mundo tenía en mente que la inspección se había realizado en ese año, en 1918. Ahora la Watchtower me dice que eso no tampoco fue verdad, y que la inspección empezó en 1914 y terminó en 1919. Entonces, aquí veo pues un ejemplo pequeño, porque puedo sacar más ejemplos, puedo sacar más ejemplos, en el la Watchtower engañó a la gente con doctrinas falsas, y eso es lo que predicaban los que van en el servicio del campo a las naciones, falsedades. Entonces, si es cierto lo que dice la Watchtower en esta atalaya el 1 de mayo de 1977, página 286, que los apóstatas son aquellos cínicos que enseñan doctrinas falsas, la Watchtower se condenó ella misma, y el pez muere por la boca.
Entonces, la Watchtower es aquel apóstata que enseñó doctrinas falsas por décadas para no descartarlas con excusa de una nueva luz más brillante. Eso para que ustedes reflexionen en el testigo. Ahora yo quería tocar otro tema que tiene que ver con esto mismo, para reforzar esto. Tiene que ver con el anuario de 2017. Yo estuve revisando el anuario de 2017 y la Watchtower, en la página 175, 176 de este anuario de 2017, este ultimito nomás, la Watchtower hace mención en la página 176 del libro El Misterio Terminado. Lo menciona, queridos amigos. Y dice que los colportores o precursores regulares y especiales salían al servicio a colocar los libros del pastor Russell. Y que también estaba incluido también, a partir de 1917, la colocación o la venta, porque en esa época todo tenía precio, se vendía, no era por donativo voluntario. La Watchtower vendía el libro El Misterio Terminado, que se puede ver en el anuario de 2017, en el anuario de 2017, se puede ver que la Watchtower pone en el anuario la fotografía del libro El Misterio Terminado, que es este que tengo acá, queridos amigos, The Finished Mystery. Este libro fue publicado por la Watchtower en 1917, cuando ya había fallecido el pastor Russell el año anterior. Este libro fue presentado para algunos estudiantes de la Biblia en el comedor de Betel en el mes de julio de 1917. El señor Russell ordenó que se pusiera una copia de este libro en la mesa de los betelitas para que lo vieran, le dieran una ojeada. Pero también la Watchtower desde entonces envió por correo este libro a algunos importantes líderes de los estudiantes de la Biblia y se los envió por correo. En este anuario de 2017, que yo los invito a que ustedes revisen y lo muestro acá en pantalla, aquí se puede ver el libro, el anuario de 2017, en la página 175-176 se hace mención, así de refilón, de este libro, bajo el título 100 años atrás. 100 años atrás de 2017 es pues 1917, es que la fecha en que se publicó el libro El Misterio Terminado. 100 años atrás. Y ya se saca pecho la Watchtower por este libro, diciendo que en algunas congregaciones había hasta 100 de estos predicadores entusiastas colportores que salían a predicar y a colocar la literatura de la Watchtower. Dice que el 17 de julio de 1917, en esa fecha exacta, se presentó el libro El Misterio Terminado, y que para finales de ese año 2017, el libro ya se había agotado de la primera edición. Imagínense cuántos libros, creo que fueron alrededor de 400.000 ejemplares de la primera edición, que se vendió a las naciones del mundo como un alimento verdadero a su debido tiempo, y que después que se agotara esa edición inicial, porque llamó mucho la curiosidad leer este nuevo libro de la Watchtower 17, a finales de 1917 ya se había acabado todo el lote de la primera edición de este libro, y que las congregaciones de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra también, querían más de este libro, y la Watchtower no dudó en encargar otra vez imprimir 850.000 ejemplares de este mismo libro, El Misterio Terminado. Entonces, mi reflexión es la siguiente, queridos amigos. Este libro que ustedes ven, que se llama El Misterio Terminado, este es el libro, es un libro original de la época, queridos amigos, The Finished Mystery. Lo voy a mostrar acá para que ustedes vean la fecha. Muy claramente se puede apreciar la fecha.
aquí la pueden ver ustedes la fecha, International Bible Students Association, 1917. The Finished Mystery. Este libro aparece fotografiado en el anuario de 2017 en la página 176, quiero que ustedes la revisen, donde la Watchtower pues de refilón lo toca este libro orgullosamente para mostrar cómo la Watchtower agotó la primera edición de este libro en diciembre de 1917, prácticamente 6 meses después que se publicó esto en julio, que se hizo conocer este libro en julio de 1917. Para fin de año ya no quedaban copias. Entonces, la Watchtower tuvo que otra vez hacer imprimir este libro porque había una solicitud de los hermanos de más de este libro para repartir, para vender a las personas de las naciones, como la verdad, que supuestamente contenía doctrinas verdaderas, la explicación correcta de los libros de Ezequiel y Revelación y algo de Cantar de Cantares en este libro, The Finished Mystery. Aquí yo tengo el privilegio de mostrárselo. Es un libro que tiene 100 años de antigüedad. Es un libro original de 1917. Muy pocas personas lo tienen, pero acá lo ven ustedes. Studies in the Scriptures. Este libro fue encargado para hacerse por el señor Rutherford. Se lo encargó a los dos estudiantes de la Biblia, líderes de la Watchtower, al señor Clayton Woodworth y George Fisher, dos estudiantes de la Biblia de alto nivel de la Watchtower. Este libro, como digo, se puso a disposición de los betelitas en julio de 1917. Específicamente el 17 de julio de 1917, hace 100 años atrás. Y se ve del DVD Federación. Cuando se ve el DVD Federación, se ve pues como en la mesa de los betelitas se les puso una copia de este libro para cada comensal de Betel, para que se enteraran de este nuevo libro y le dieran una ojeada. Este libro, con el tiempo, digamos de otra manera, este libro, el Misterio no resistió la prueba del tiempo. Porque si este libro contenía doctrinas verdaderas de la Watchtower, porque era la religión de Jehová, la religión de Dios, la única religión verdadera, si este libro contenía la verdad de la interpretación de los libros de Revelación, Ezequiel y Ezequiel, si realmente contenían la verdad, doctrinas verdaderas, explicadas en ese libro como un alimento dado por el Señor Jesucristo a su canal al debido tiempo, y que tenía que contener la verdad de todas maneras, porque de contrario se convertirían en unos apóstatas, pero de la Watchtower, porque la Watchtower ha dicho que solamente los apóstatas son aquellos inicuos que enseñan doctrinas falsas. Pero en este libro, El Misterio Terminado, contenía doctrinas, enseñanzas del libro de Ezequiel y Revelación, supuestamente de Jesucristo a su debido tiempo, que contenían la verdad. Porque si esto resultaba falso, entonces la Watchtower anduvo imprimiendo más de 1.200.000 copias de este libro solamente en los primeros 6 meses, hasta diciembre de 1917, en 6 meses desde julio, publicó pues más de 1 millón de copias. Entonces, si este alimento era falso, tenía doctrinas falsas, enseñanzas falsas, la Watchtower estuvo imprimiendo pues falsedades en este libro para hacer suministrar a las naciones, a las personas, como un alimento espiritual verdadero. Todos sabemos que la verdad siempre es la misma, ayer, hoy, mañana y siempre, y por lo tanto una verdad tendría que ser perdurable, debe perdurar con el tiempo y siempre ser útil. Si este libro contenía la verdad, este libro debería subsistir hasta hoy en día para poder saber
las verdades o las doctrinas verdaderas con respecto al libro de Revelación y el libro de Ezequiel. Pero curiosamente este libro no pasó la prueba del tiempo. Y el mismo señor Rutherford, que hizo publicar este libro en 1917, tal como hemos visto la fecha acá, lo puso en la mesa de los Vetelitas el 17 de julio de 1917. Se supone que este libro debería seguir imprimiéndose hasta hoy día porque contenía doctrinas verdaderas que no lo pueden enseñar los apóstatas de la Watchtower, porque ellos no son apóstatas. La Watchtower dice que los apóstatas son los únicos que enseñan doctrinas falsas. Pero cuando uno revisa el historial de este libro, que tanto lo pone la Watchtower en el anuario del 2017, en el anuario del 2017, y revisamos cuando se cesó la impresión de este libro, vemos curiosamente que el mismo señor Rutherford, que hizo la distribución de este libro a los Vetelitas y luego para distribuirlos en las congregaciones para que sean vendidos a las personas interesadas, la Watchtower en 1975 publica este libro que está acá, que se llama El reino de 1000 años de Dios se ha acercado. Este libro fue publicado por la Watchtower en 1975 en español y 1973 en inglés, tal como lo podemos ver acá. A la fecha. En este libro, cuando uno revisa este libro y se va a la página 348 de esta página, la Watchtower dice lo siguiente. Dice, después, en el párrafo 33 de la página 348, ustedes lo pueden revisar si tienen este libro o en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, donde también aparece este libro. En la página 348, párrafo 33, dice como sigue, queridos amigos. Después, en el año de 1929, se dispuso entre el público de todas las existencias restantes de los 6 tomos de los estudios de las escrituras por Russell y The Finished Mystery. Y dice, pero dejó esto a los domésticos o la servidumbre del Señor sin alimento espiritual a su debido tiempo? De ninguna manera. Pronto veremos por qué no. Es decir, lo que nos dice acá la Watchtower es que en 1929 el mismo juez Rutherford, que todavía estaba como presidente de la Watchtower, era el presidente de la Watchtower, él mismo, que 12 años antes lo había puesto en la mesa de los Vetelitas, tuvo que deshacerse de este libro junto con los 6 tomos de los estudios de escrituras del pastor Russell, y se deshizo del misterio terminado. ¿Por qué se deshizo de ese libro y de lo demás también de Russell? Si estos libros contenían doctrinas verdaderas, que no lo puede enseñarlo, que solamente lo enseña la religión verdadera, y no los apóstatas que enseñan doctrinas falsas. ¿Por qué la Watchtower lo tuvo que descontinuar en 1929 este libro que tanto pondera en el anuario de 2017, sacando pecho de que tuvieron que imprimir más libros del misterio terminado porque la demanda era muy grande por parte del público? ¿Por qué la Watchtower descontinuó este libro tan solo 12 años después que lo presentó Rutherford a los Vetelitas el 17 de julio de 1917? No pudo durar más que 12 años y luego se echó a la basura. Dígame usted, periodista, ¿acaso un libro que contiene doctrinas verdaderas podría echarse a la basura? ¿Tiene eso sentido? ¿Por qué se echó a la basura? Porque contenía doctrinas falsas. Entonces la Watchtower anduvo 12 años, desde 1917 hasta 1929, vendiendo un libro, sacando continuamente nuevas ediciones de ese libro 12 años después. Como digo, en solamente los primeros 6 meses, la Watchtower había colocado de este libro vendido más de 1 millón de ejemplares a las naciones. Imagínense ustedes cuánto más tuvo que imprimir en los años subsiguientes, los 12 años restantes. Fueron varios millones
que sirvieron como alimento espiritual para las naciones, conteniendo alimentos chatarra, alimentos falsos, elementos espirituales falsos, doctrinas falsas en ese libro. Entonces la Watchtower se enmarca pues en aquel apóstata que hemos visto en la tarea del 1 de mayo de 1977, página 289, donde nos dice que los apóstatas son aquellos inicuos que enseñan doctrinas falsas. Y la Watchtower anduvo colocando este libro, para sacar un ejemplo, este es solamente un pequeño ejemplo de un solo libro, para no mencionar las decenas de libros que están hoy en la basura, tanto los libros de Russell como los de Rutherford y de la era post-Rutherford, también todos en la basura. Pero acá estoy sacando un ejemplo porque la Watchtower está poniendo en este anuario este infame libro, El Misterio Terminado, en la página 176 del anuario de 2017. Por eso lo estoy tocando. Ahora, ¿qué cosa dijo la Watchtower que significaba este libro? La Watchtower, en su oportunidad cuando sacó este libro, dijo que este libro era el cumplimiento del libro de Ezequiel, capítulo 28, que habla de la espada de Dios que iba a ejecutar juicio sobre Tiro y Sidón, porque los reyes de Sidón y de Tiro se habían vuelto soberbios por su belleza, por su poderío económico. Estas naciones, los reyes de estas naciones se habían hecho llamar como dioses, y ellos eran dioses, y habían ofendido a Dios, y que Dios los iba a pasar por la espada. Y la Watchtower dice pues que esa espada que serviría para ejecutar juicio vendría envuelta en una caja, y en esa caja estaría el arma que tenía que blandir los ángeles del Señor para matar a estos líderes de estas naciones que habían cometido pecado contra Jehová Dios, tanto Tiro como Sidón. Y que esa espada que se iba a blandir vendría metida en una caja que tenía que abrirse, y se hallaría esa espada que serviría como la espada que haría la justicia. Y la Watchtower interpreta ese libro de Ezequiel, capítulo 28, como que esa espada era el libro del misterio terminado, y que la Watchtower repartió por correo a algunos jerarcas líderes de la Watchtower u otras personas de las naciones, envueltos en su caja, y que dentro de esa caja estaba este libro misterio terminado, que como digo, se repartió por correo a algunos estudiantes de la Biblia, que la sociedad quiso enviarles por correo, y que esa era la espada de justicia que está mencionado en Ezequiel 28. Imagínense esa explicación estúpida, que esta era la espada del Señor, que este libro era un libro que toca como una espada justiciera, donde estaban las advertencias del castigo del Señor. Curiosamente, queridos amigos, en 1985, el señor Fred Franz, en un discurso que dio en Estados Unidos, que fue grabado este discurso con su voz, habla sobre el misterio terminado y qué cosa significaba este libro, cuándo se publicó, y finalmente él hace una explicación de este libro y concluye diciendo que este libro, El Misterio Terminado, tuvo pues que cesar en 1929 porque este libro no contenía la verdad. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo el señor Fred Franz en 1985, 7 años antes de fallecer en 1992. En 1985 habla
porque él había nacido mucho antes de 1917 y conocía la historia de este libro pues perfectamente, y él lo explica en un audio que se los voy a poner a continuación, donde él dice cómo este libro fue repartido por correo a algunos de los estudiantes de la Biblia que el señor Rutherford había apuntado, había escogido para que se le llegue por correo, y que esta era una espada, la espada del Señor, este libro, que estaba en una caja, en un box, se llama box, en una caja que tenía que abrirse para tomarse como una espada justiciera. Y concluye diciendo el señor Fred Franz que este libro no contenía la verdad, y es por eso que en 1929 se suspende la impresión de este libro y la circulación para nunca más imprimirse, porque no contenía la verdad, y eso lo dice el mismo cuarto presidente de la sociedad Watchtower, el señor Frederick Franz, cuarto presidente de la sociedad Watchtower. Lo dice en 1975, cuando él era presidente de la sociedad, que ese libro no podía tener la verdad. Es decir, que sus interpretaciones del libro de Ezequiel y Apocalipsis no contenían la verdad. Pero la Watchtower anduvo imprimiendo edición tras edición, copias tras copias de este libro por 12 largos años, engañando a la gente con doctrinas falsas. Y eso hace a la Watchtower una religión falsa, una religión apóstata, que enseñó por 12 años solamente en este libro, que se llama Ministerio Terminado, doctrinas falsas. Y como la Watchtower, repito, ha dicho en la atalaya del 1 de mayo de 1977, página 289 que acabamos de ver, que una religión que enseña falsas doctrinas es una religión apóstata, y por lo tanto es una religión inicua, sea la persona o sea una religión, sea su cúpula, su cuerpo gobernante. Si una religión enseña doctrinas falsas, es una apóstata, la religión también. La Watchtower, entonces, es una religión apóstata, en base a lo que la Watchtower misma ha dicho, que una persona, o los apóstatas en general, ya sea una persona jurídica o una persona natural, en este caso una organización o una persona individual, enseña doctrinas falsas, es una apóstata, como también es una religión que enseña doctrinas falsas, es una religión apóstata. Entonces la Watchtower se condenó a sí misma, por las razones que ya expliqué, sacando los ejemplos del año de la expresión de 1918, y la segunda nominación de esclavos, que ya no se efectuó en 1919, sino que está todavía para el futuro. Esto para sacar unos ejemplos de cómo la Watchtower anduvo enseñando doctrinas falsas toda su vida. Entonces, una religión falsa, una religión apóstata. Yo tengo esta reflexión. Después de escuchar este audio que lo expongo a ustedes a continuación del señor Frederick Franz, dando referencia, explicación sobre este libro, vamos a escucharlo primero y después les voy a dar mi opinión. Well, the prophecy of Ezekiel has spoken about the sword of Jehovah God that was going to be wielded, and how it would be wrapped up for the slaughter. And so when the finished mystery was issued by the Watchtower Bible and Tract Society at Brooklyn, New York, why only certain ones received the first copies of that book, and it was through the mail, and it was in a casing. And that was supposed to be an outworking of the prophecy that this sword, spiritually speaking or figuratively speaking, that book, The Finished Mystery inside, was wrapped up, you see, in this little box or container. Well, now you can appreciate that The Finished Mystery, brought out there in that year of 1917, right in the midst of World War I,
could not have had the truth, could not have had the truth, could not have had the truth. Mi pregunta es esta. Si no contenía este libro, el misterio determinado, la verdad, ¿por qué la Watchtower en el 2017 saca pecho por este libro y lo pone en el anuario, orgullosamente, sacando pecho de un libro que ya el cuarto presidente de la Watchtower había dicho que no contenía la verdad? Sin embargo, el cuerpo gobernante de ahora ignora lo que ya había dicho el señor Frederick Franz, cuarto presidente de la Watchtower, sentenciando este libro como un libro que no contenía la verdad bíblica, que era un libro que tenía doctrinas falsas. ¿Por qué la Watchtower, en vez de ocultarlo, lo pone acá orgullosamente diciendo que este libro fue publicado como un gran libro en 1917, que se fue distribuido a los bateristas el 17 de julio de ese año, de 1917, y que al final del año se agotó toda la edición inicial de este libro y que tuvieron que imprimir 850,000 copias más en diciembre de 1917. Piensen ustedes cuántos cientos de miles de copias más se han tenido que imprimir en los 12 años siguientes que duró la vigencia de este libro. ¿Cuánto engaño a las naciones, imprimiendo millones de este libro con alimento chatarra, basura, que no era de la adoración verdadera, sino contenía alimentos de la adoración falsa, doctrinas falsas, que la Watchtower pues tuvo que descartar en 1929. De lo contrario, no lo hubiera hecho nunca, estaría este libro vigente, porque como digo, la verdad nunca cambia con el tiempo. La verdad es siempre la misma, ayer, hoy, mañana y siempre. Y este libro debió servir hoy en día para tener la correcta interpretación del libro de Revelación y Ezequiel. Pero no tenían la correcta interpretación, sino eran interpretaciones antojadizas, tiradas de los cabellos, ridículas, absurdas. Por eso tuvieron que tirar a la basura en 1929. Entonces, mi primera pregunta es, ¿por qué la Watchtower, sabiendo que el señor Fred Franz, cuarto presidente de la Watchtower, había sentenciado este libro, que no contenía la verdad, no tenía la verdad en sus páginas? ¿Por qué la Watchtower lo pone acá orgullosamente? En vez de tener vergüenza de que este libro sirvió para engañar a las naciones, para que aprendieran o obtuvieran alimentos espirituales falsos, doctrinas falsas. Esa es mi reflexión. ¿Por qué la Watchtower pone acá en el anuario del 2017, el último nomás, para enorgullecerse, ese escarnio? No le importa decir que los corportores o precursores de ese tiempo se esforzaron en colocar este libro a la gente de las naciones que contenían alimento falso. Entonces mi pregunta es la siguiente, queridos amigos: ¿qué pasó con todos estos colportores que vivieron en la época del pastor Russell y que fallecieron antes de 1929, cuando este libro estaba vigente todavía y se vendía a las naciones? ¿Podrán ser resucitados esos estudiantes de la Biblia que murieron enseñando doctrinas falsas contenidas en este libro que no contenía la verdad? ¿Podrán salvarse todos esos pobres estudiantes de la Biblia que por credulones y seguir a hombres y alimentos de hombres se tiraron a una piscina sin agua y fueron tontos útiles, sirvientes de Satanás, para engañar a las naciones, para enseñar doctrinas falsas propias de los apóstatas, que son los únicos que son una Watchtower enseñan doctrinas falsas? ¿Por qué la Watchtower en este anuario de 2017, en la página 176, pone la foto de este libro y habla de este libro con nostalgia, con cariño, y que se tuvo que sacar más copias porque la demanda era tremenda, cuando contenía puro engaño a las naciones? Es una vergüenza realmente. Y eso es mi reflexión.
La Watchtower, sabiendo que este libro contenía falsedades, debió ocultarlo y no ponerlo acá en el anuario. Sin embargo, como muy pocos Jehová de ahora y los que tienen algunos años en la Watchtower ignoran estos hechos, pues, y no conocen ese discursito del señor Franz con respecto a lo que él habló de este libro. No lo saben, nunca lo han escuchado. Pero yo estoy acá para hacérselo oír, escuchar lo que él dijo sobre ese libro, que era un libro basura. Si más de la Watchtower no duda de anuario de 2017 hablar sobre el misterio terminado. Bajo el título Hace 100 años atrás, recordando nostálgicamente este libro basura que fue descartado en 1929, ¿no es cierto? Y para terminar, como ya puse, queridos amigos, en el otro video que subí, en el anuario de 1994, en la página 146, la Watchtower habla del libro de Revelación 22:15, diciendo que todo el que ama la mentira y la practica estará fuera de la salvación, de la posibilidad de ser salvo. Y que esto incluye, tal como vimos en pantalla, a los que enseñan falsedades. Y eso se está refiriendo a las religiones que enseñan falsedades. Y dice, usted estará afuera del arca de salvación, fuera de la salvación, afuera con ellos, es decir, con su cúpula o cuerpo gobernante, si pertenece a esa religión que enseña falsedades, enseña mentiras. ¿Se da cuenta la importancia de estar fuera de una religión falsa? Y es lo que yo he exhortado en un video que ha subido hace unos cuantos días atrás con respecto a lo que tiene que ver con las falsedades que enseñó la Watchtower en el pasado, que fueron descartados con excusas de una nueva luz más brillante, que lo único que hizo fue demostrar que lo que la Watchtower dice durante décadas habían sido doctrinas falsas. Y como la Watchtower ha dicho que los que son apóstatas son los únicos que se han dicho falsas, la Watchtower murió por la boca. Es como el pez que muere por la boca. Ella misma se condenó al decir que los únicos apóstatas son aquellos inicuos que enseñan doctrinas religiosas falsas. Y la Watchtower es esa religión, una de tantas que se llaman falsas, cambiantes, que tienen fecha de expiración, que se paran cambiando con la excusa estúpida y ridícula de una nueva luz más brillante, que no da ningún brillo a la luz previa, sino que la extingue, la apaga, la echa por la borda y pone en su lugar otra nueva totalmente diferente. Esto es lo que quería yo reflexionar con ustedes y les agradezco mucho su atención y será hasta la próxima oportunidad. Les habló Franco Olchese, hermano del apologista Mario Olchese. Muchas gracias y será hasta la próxima.